las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal, amigos? Está usted en el programa Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el programa número 172. Y estamos en una serie que se llama ¿Quién como Jesús? Y hoy vamos a continuar con esta serie que tiene como objetivo mostrar que no hay nadie igual o superior a Jesús. Jesucristo representa realmente lo máximo en cuanto a la espiritualidad. No hay nadie superior a Él, pues Él es el mismo Dios creador que por amor y misericordia, en la persona de su Hijo, decidió venir a salvarnos. Y nos ha dado este regalo que es el Evangelio eterno, para que seamos librados de toda condenación a la cual estábamos sujetos por haber pecado tantas veces contra Dios. Y Él, en su infinita misericordia, nos ha librado de todo esto. Y este Jesucristo que caminó por la tierra hace 2000 años, cuya primera venida fue ampliamente profetizada cientos de años antes, cuestiones que ya hemos revisado en capítulos anteriores, y que ahora estamos viendo las palabras que dijo Jesús en cuanto a promesas o profecías que se cumplieron o están por cumplirse en un tiempo futuro. Hoy día vamos a hacer la quinta parte titulada Profecías realizadas por Jesús. Vamos a seguir hablando de este gran Señor que nos ha salvado y que nos hace compañía noche y día tal cual lo prometió, a través de su Santo Espíritu, que por supuesto también nos va guiando hacia la perfección y corrigiendo todas nuestras múltiples debilidades y errores que tenemos aún, y Él nos santifica a diario y nos va ayudando a corregir todo eso que todavía nos falta. Una de las profecías que Jesús dijo acá en la tierra es que vendría un tiempo en que Él separaría los verdaderos discípulos de los falsos discípulos. Ahora, el asunto, por supuesto, no es tan fácil cuando uno está en la práctica. ¿Qué hacer con las personas que vemos en medio de la congregación, que están en medio de la iglesia, pero en apariencia no son verdaderos cristianos? Pero hay un tema aún más delicado. ¿Y qué de aquellos que parecen cristianos verdaderos, pero en realidad no lo son? ¿Cuántos de ellos hemos conocido y que conocemos, que han estado con nosotros y que ahora ya no están? O que están en medio de nosotros, pero tienen aún unas vidas desastrosas que nos da lástima y también un poco de rabia cuando vemos que no salen de su pecado definitivamente y cada cierto tiempo caen de nuevo en sus antiguas maldades, y parece que nada de lo que escucharon esos días gloriosos cuando estuvieron en medio de nosotros, parece que nada de lo que escucharon realmente han recibido. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es una profecía que habla Jesús de un tiempo futuro, el que él llama el tiempo de la siega, en que dirá a los segadores, estos son los ángeles, que recojan
lo que es malo, lo que es falso, la cizaña, y que sea llevada al fuego para ser quemada, dijo Jesús, y recoged el trigo, es decir, lo que ha dado verdaderamente fruto, y eso apartarlo para su granero, dijo Jesús. Mateo también el capítulo 13, en los versículos 36 al 43, sigue diciendo, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiéndole Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. El que sembró la cizaña se refiere. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, profetizando Jesús. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que viven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo Jesús, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremenda profecía que está por cumplirse, en donde habrá una clara diferenciación entre el verdadero y el falso discípulo. El verdadero Hijo de Dios, que fue sembrado por Dios mismo, y el falso discípulo, que fue sembrado por Satanás. Pero dijo Jesús que dejáramos crecer lo uno y lo otro porque nosotros en realidad no somos los segadores, sino son los ángeles enviados por el Hijo del Hombre, por Jesucristo, los que apartarán lo uno de lo otro. No todo el mundo entonces, por lo tanto, va a ser salvo, como dicen falsamente algunas personas y lo han dicho también a través de muchos años de historia. No todos los seres humanos que han existido serán salvos. Y esto es importante saberlo, pues cada uno de nosotros quisiera tal vez que toda su familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus hijos, sus nietos, etcétera, sean salvos. Pero lamentablemente no será así. No todos los que asisten a la iglesia serán salvos. Y ahí ya nos empezamos a asustar. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No todos los que hacen milagros entrarán en el reino de los cielos. No todos los que profetizan entrarán en el reino de los cielos. Ni aun entonces el que hace milagros o profetiza no es seguro que serán salvos. Pero Dios nos dio una pista para reconocerles y dijo que podíamos reconocerlos por sus frutos. Recuerden que Jesús nos dice que Él pide fruto bueno, fruto abundante y fruto que permanezca en el tiempo. Estamos en Mateo 13, en los versículos 47 al 50, Jesús también contó la parábola de la red, donde agregó también a toda esta profecía. Asimismo dijo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será, dijo Jesús, al final del siglo. Saldrán los ángeles
y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pero ya será demasiado tarde. Hoy día es el tiempo de arreglar las cosas con Dios, es el tiempo de confesar a Jesucristo, es el tiempo de realmente recibir este evangelio y ejecutarlo. Basta de filosofías, basta de religiosidad, basta de seguir pensando que voy a hacer lo que dice ahí su palabra y que estoy pensando en eso. No, hermanos, hay que hacerlo, hay que practicarlo, hay que pensarlo y hay que practicarlo. Los filósofos, los que filosofan solamente con respecto a las cosas de Dios, pero no las practican, pero no son obedientes a la palabra de Dios y no hacen la voluntad de Dios, su fe es muerta. La fe sin obra es muerta. Y se cumplirá algún día, al fin del siglo, dijo Jesucristo profetizando, que se apartará lo bueno de lo malo. Lo bueno, en la parábola de la red, dijo, será echado en cestas para su buen uso, y lo malo echarán fuera. Y por ello, hermanos, debemos prepararnos, debemos estar apercibidos, debemos hacer la voluntad de Dios, es nuestra responsabilidad diaria. No importa la edad que tengamos ni los años que estemos creyendo en el Evangelio. Debemos seguir dando fruto bueno, abundante y que permanezca. La profecía que dijo Jesús se cumplirá y habrá juicio. Se aproxima el día del juicio final. A veces nos parece que falta mucho tiempo o como que no ha ocurrido la segunda venida hace aproximadamente ya 20 siglos, entonces seguimos pensando que todo está relajado, que no hay de qué preocuparse, pero recuerda, hermanos, no solamente es esto de la segunda venida, sino además es que en cualquier momento se nos cierra la puerta y se nos acaba la vida o se nos acaba la posibilidad de pensar y de hacer cosas. Pues yo conozco como médico personas que han sufrido, por ejemplo, una hemorragia cerebral, un accidente vascular o un accidente grave de cualquier tipo que los ha dejado mentalmente imposibilitado ya de seguir entendiendo las cosas del reino y haciendo para el Señor la voluntad del Señor. Y ya eso es igual que cerrar una puerta. No solamente debemos estar preparados para recibir la segunda venida o el rapto de la iglesia, sino también debemos estar preparados para nuestro fin, porque se acerca algo que todo ser viviente sabe y que es la muerte. Todo el que nace sabe que va a morir, pero no sabemos cuándo ocurrirá eso. Por lo tanto, estemos preparados, porque después de la muerte o después del rapto, después de la segunda venida de Cristo, viene juicio. Y ese juicio, como profetizó el Señor, se cumplirá y se cumplirá a la perfección la palabra de Jesús, porque quien como Jesús no hay otro que pueda hablarnos antes de tiempo para que nosotros podamos estar atentos y no ser encontrados de una manera en que no estamos preparados y así no ser sorprendidos. Y esto lo ha hecho Dios por puro amor para ayudarnos a comprender los hechos futuros que están pronto, muy pronto a ocurrir.
señal de la trompeta, todos se levantarán. Jehová dictará sentencia, porque es el juicio final. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Todos tenemos pecado, Cristo nos puede limpiar. Si a Jehová nos humillamos con fe y con sinceridad, ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Mira, examínate tú, ¿a qué lado estás parado? Si estás al lado de Cristo o estás sirviéndole al diablo. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie ¿Quién como Jesús?, que lleva por título Profecías realizadas por Jesús, quinta parte. Otra de las profecías dadas por Jesús es que Jesús profetizó sobre un juicio futuro, sobre los que no reciban el Evangelio. Será condenado entonces todo aquel que haya rechazado el Evangelio de Jesucristo y todo aquel que haya rechazado la palabra de Dios contenida en la Biblia, en esa vieja Biblia que probablemente poco se escudriña, que probablemente nadie de su casa la ha leído completamente, incluido usted. Probablemente, y si lo ha hecho, gloria a Dios que lo ha hecho, porque ha comido de la mejor comida, la palabra de Dios. Y será condenado, hermanos, todo aquel que haya escuchado, que haya leído la palabra, pero no haya sido realmente transformado, no haya dirigido su voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios. El haber faltado a las leyes de Dios implicará un juicio y una sentencia contra todos los infractores. Y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Solo podrán ser salvos los verdaderos cristianos, los que creyeron en Jesucristo, los que se arrepintieron y los que manifestaron obras dignas de arrepentimiento, que mostraron realmente su fe, con frutos buenos, abundantes y que permanecen en el tiempo. La profecía dada por Jesús la podemos encontrar en Mateo capítulo 10, de los versículos 14 al 15, donde dijo Jesús: si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hay juicio para las ciudades que se han olvidado de Dios. Por lo tanto, hermano, hay que orar por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, para que no sea rechazado el Evangelio, para que no haya juicio sobre aquella ciudad en la cual nosotros vivimos y no vengan graves problemas que nos pueden afectar directa o indirectamente y causar muchos padecimientos. Viene juicio entonces para aquellas ciudades que rechacen la palabra de Dios, que no reciban el Evangelio. También dice Mateo en el capítulo 11, de los versículos 20 al 24. Dice la palabra de Dios:
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¿Y qué les dijo Jesús? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza, como era habitual en aquel tiempo. Por tanto, dijo Jesús, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y ahora le habla a otra ciudad y le dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Capernaum, habría permanecido hasta el día de hoy la ciudad de Sodoma. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Qué increíble las profecías que nos da el Señor. Hoy día no es tiempo de juicio ni de castigo. Es tiempo aún de arrepentimiento. Es tiempo aún de la gracia. Todavía el Señor tiene la puerta abierta. Esa puerta angosta que conduce al camino angosto de la salvación. Aún hay tiempo, hermanos, para ir a los perdidos, para ir a predicarle, para ir a buscar almas que se salven para Cristo, a ir a ciudades diversas, ya sea por los diversos medios que tenemos en la actualidad, medios de transporte y también de telecomunicaciones, para que se salven almas perdidas. Mateo en el capítulo 12, versículos 36 al 37, Jesús también agregó esta profecía que dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor quiere animarnos a que debemos estar todo el tiempo preparados, haciendo su voluntad, hasta nuestras más mínimas palabras deben ir acompañadas de el sabor, de la sal que nos ha dado nuestro Señor, de la luz que Él también nos ha regalado. Que nuestro clamor sea de gozo y de alegría para alabar y darle la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que no solamente Él nos anunció todas estas cosas que ocurrirán, nos profetizó todos estos hechos futuros del juicio final, sino que Él mismo se entregó por todos nuestros pecados y nuestras inmundicias y nos ha salvado para que no suframos el castigo en el día del juicio final. Pero como ya hemos hablado insistentemente en esto, debemos dar buenos frutos, frutos abundantes y frutos que permanezcan en el tiempo, que demuestren que realmente hemos escuchado la palabra de Dios y la obedeceremos. Algún día, dijo el Señor, todos darán cuenta de lo que han hecho, y tú también darás cuenta, y yo también daré cuenta. Tenemos a alguien que se ha puesto en nuestro lugar, Jesucristo, pero Él no solamente se puso en nuestro lugar para evitar nuestra condenación, sino que también Él ha puesto su Espíritu en nosotros, el Consolador, el Espíritu Santo, para que podamos seguirle y obedecerle con poder, con el poder que Él nos ha dado. Toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Dios, para que en el día que tengamos que dar cuentas a Él, seamos librados de toda condenación, porque así lo ha querido Dios y por pura gracia nosotros hemos sido beneficiados de todo esto.
tumba, se acabará el orgullo en que has vivido y dejará todita su fortuna. Oye amigo, no te olvides que algún día acabarás en algún cementerio, terminarán los honores recibidos, la fama, vanidad y el dinero. Amigo, no te olvides que algún día cara a cara te verás con el Eterno. ¿Y qué piensas hacer cuando le veas a sus ojos como llamas de fuego? Oye amigo, no te olvides que algún día a mi Cristo tendrás que darle cuenta, y tú escuches cuando Él así te diga: tú conmigo tienes pendiente una deuda. Te traigo buenas noticias. Hoy es tiempo de buscar la vida eterna. Jesucristo murió allá en el Calvario. Con su muerte Él pagó todas sus deudas. No pierdas tiempo en este mundo pasajero. Mira que Cristo aún te está esperando. Si hoy no vienes, mañana será tarde. Dios no tiene todo el tiempo para esperarlo. Si hoy no vienes, mañana será tarde. Dios no tiene todo el tiempo para esperarlo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo número 23 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, quinta parte. Otra de las grandes profecías realizadas por Jesucristo es que Él profetizó que hay una gran diferencia entre el que le confiesa como Señor y Salvador y el que le niega. Hermanos, debemos predicar, debemos hablar, debemos confesar con nuestra boca, afirmar a otros, revelar a otros que Jesucristo es el Señor, es el Creador, es el Salvador, es el que nos sostiene, es el que volverá y es el juez de todos nosotros, y otros muchos atributos más que debemos ir confesando a otros para que le conozcan y le reciban. El ser cristiano no es algo privado ni secreto. Debes hacer pública tu fe en Jesús, en todo lugar, en toda oportunidad que se te presente. No es necesario que exista un ambiente religioso, sino que en cualquier ambiente, en cualquier lugar donde te halles, puede ser la mejor ocasión para hablarle a alguien y para que ese alguien termine recibiendo a Jesucristo u ordene sus pasos
o vuelva al camino del cual se había perdido. Si no lo haces, si mantienes todo esto como en secreto, en privado, poco hablas, casi ni mencionas a tu Señor, es de dudar tu condición de hijo de Dios. Es de dudar tu condición de verdadero cristiano. Y lo más terrible es que esto tendrá serias consecuencias al final de los tiempos, según lo profetizó el mismo Jesucristo. Lucas en el capítulo 12, versículos 8 y 9, dijo Jesús: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. He aquí también usted comprende el terrible dolor que sintió el apóstol Pedro cuando le negó 3 veces, momentos antes que Jesús fuese condenado y crucificado. Simón Pedro escuchó directamente de la boca de Jesús estas palabras que hablaban de confesar delante de los hombres a Jesucristo. Juan también en el capítulo 3, versículo 18, agrega esta palabra de Dios. Jesús dijo: el que en él cree, esto es, en él mismo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y creer también es poder de lo alto, es poder del Espíritu Santo que viene a nosotros y que nos capacita y nos hace hacer cuestiones que jamás imaginamos. Tal vez alguien que era muy temeroso. Yo conozco personas que son analfabetas o que tienen graves problemas para hablar o que nunca fueron a una universidad o que nunca desarrollaron su personalidad, pero hoy día transmiten por radio, hoy día predican en una calle, hoy día hablan en una plaza. ¿Y quién les facultó, quién les dio esas capacidades? Las hizo Dios. ¿Para qué? Para que vaya al mundo y predique el Evangelio, para que le confiese como Señor y Salvador, para que otros sean alcanzados por este Evangelio. Primera de Juan capítulo 4 versículo 15 dice la palabra de Dios: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confesar, hablar con nuestra boca, como dice Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, en tu voluntad, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar, hablar de Dios, predicar, revelar a otros, afirmar que Jesucristo es el Señor y que vivimos bajo su reino, bajo su poder, bajo su autoridad. Como dice también Filipenses 2, versículos 8 al 11, y estando Jesucristo en la condición de hombre, estando Dios mismo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, debido a su obediencia, a esa obediencia que lo hizo llevar la voluntad de Dios hasta la cruz. Y continúa la palabra diciendo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Algún día, hermano, llegará este momento. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero hoy día es nuestra misión llevar esta tremenda verdad a otros. El que me confiese delante de los hombres, profetizó Jesús, también Dios mismo, Él en su trono celestial, le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que le niega, el que no habla de Jesús, el que lo oculta, el que lo esconde delante de los hombres, será también negado delante de los ángeles de Dios. Dios nos dé el entendimiento para que esta palabra nos sirva y hoy día podamos seguirle predicando a otros con entusiasmo, con valor, porque de ellos es el reino de los cielos, de los que arrebatan el reino de los cielos, de los que hablan a otros para que el reino de los cielos le llegue a ellos, de los que se esfuerzan, de los que han entendido para qué Dios les salvó, de los que han entendido la voluntad telema de Dios, que es esa voluntad personal para que Dios te ha elegido, para que Dios te ha hablado y te da toda esta información, para que vayas, para que actúes, para que arregles lo que estás haciendo mal, y si aún a muy poco les has hablado, o si hace mucho tiempo que hablabas mucho del Señor, pero ahora permaneces más bien callado y no mencionas mucho la palabra de Dios y ya no hablas con el mismo entusiasmo, tal vez porque tienes algunos problemas, tal vez porque has hecho las cosas mal y tal vez tienes vergüenza de hacerlo. Pero Dios desea restaurarte hoy día con su palabra para que comiences a hacer esa labor que no has hecho o que dejaste en pausa. Nunca debes callar de hablar de Dios. Y si en ese nunca callaré has fallado, entonces el Señor hoy día te quiere hacer comprender tu error y que le confieses en todo momento y en todo lugar hasta que ya no puedas más hablar en este mundo. Pues has partido o has quedado tal vez postrado y ya no puedes hablar a otros. El Señor debe ser exaltado. El Señor debe ser glorificado en todos y por todos. No le niegues en tu forma de ser. No le niegues con tus pecados, cometiendo pecados desagradables a Dios. No le niegues no haciendo su voluntad, sino confiésale con tu boca y confiésale haciendo hoy y por siempre su palabra, lo que tú has aprendido, lo que sabes que es correcto, lo que sabes que a Dios le agrada. Esa es tu misión. Nunca callar y siempre confesar en todo momento y en toda oportunidad que Jesucristo es el Señor para la gloria, para la honra de Dios Padre, que le ha enviado a salvarnos, que le envió para que tú no seas condenado y puedas vivir eternamente junto a tu Señor, al que hoy y mañana le seguirás confesando. Me has librado de
de la muerte. Me has dado nueva vida. Desataste mi tristeza. Me ceñiste de alegría. Me has librado de la muerte. Me has dado nueva vida. Desataste mi tristeza. Me ceñiste de alegría. Por tanto nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria mía. Te alabaré, gloria mía. Muchas gracias, porque me has dado vida nueva, oh Señor. Gracias Jesús, siempre te alabaré. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Gloria mía, Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré. Gloria mía. Estamos escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, quinta parte. Jesucristo profetizó que cualquiera que se avergüence de su evangelio, cualquiera que se avergüence de él, de su nombre, será desechado por él cuando regrese. Esta profecía, hermano, nos debe hacer temblar. Pues cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado, cuántas veces pudiendo hablar del Señor, no lo hemos hecho porque está esta persona, porque está esta autoridad, porque le tememos a Él, porque no queremos que esta persona nuevamente vuelva a escucharnos o nos diga alguna mala palabra.
debemos meditar en todo esto. Marcos en el capítulo 8, versículos 38, dijo el Señor: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No debemos permitir que la palabra de Dios sea acallada. No debemos permitir que sintamos vergüenza de Jesucristo o de la palabra de Dios que está hoy día en clara contradicción a lo que el mundo está haciendo, a lo que las leyes que están sacando diputados y senadores en todo el mundo, o a las ordenanzas de presidentes y reyes y autoridades están diciendo. La palabra de Dios hoy día claramente es opuesta a muchas de esas leyes y a muchas de esas ordenanzas. Hoy día no debe la iglesia callar. Es función de la iglesia y de nosotros como representantes de la iglesia de confesar la palabra de Dios como verdadera, como legítima, como lo correcto, como lo moralmente correcto, aunque eso nos traiga problemas. Nuestro Señor pronto volverá a la tierra, y esta vez no en humillación, sino en su propia gloria, en esa gloria personal y en la gloria de su Padre Celestial, del Creador y sustentador de todo este universo, con los santos ángeles poderosos que vendrán junto a Él. Será, hermanos, una escena de un esplendor que nos deslumbrará. Jesucristo prometió que en esa ocasión se avergonzará de aquellos que se han avergonzado hoy día de Él en este mundo pecador y no han sido capaces de levantar su voz frente a las atrocidades morales y frente a todo el pecado que hay en la actualidad. Cuán incongruente es que el cristiano esté avergonzado del santo y del justo, que esté avergonzado de la palabra de Dios y no quiera decirla en medio de un mundo que está caracterizado por los muchos pecados y sus leyes absurdas que van en contra de la palabra de Dios. Recordemos a Pablo, que aún sufriendo las burlas, los azotes, las persecuciones y los diversos castigos de los hombres incrédulos, él pudo declarar en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual, asimismo padezco esto, dijo Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y fíjate que Pablo no está diciendo que está seguro que Dios le librará de los futuros castigos, sino que está seguro del poder de Dios para conservar intacto las promesas, el depósito que Él está haciendo, la inversión que Él está haciendo para Dios, para aquel día. Romanos también capítulo 1 versículo 16, dijo el mismo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al que no es judío. No debemos avergonzarnos de hablar a alguien que está perdido, que está confundido y que necesita, según nuestra opinión en ese momento, del Evangelio ahora ya. No nos compliquemos tanto ni cuestionemos si es o no es la ocasión.
Hermano, yo como médico hay gente que me va a ver porque tiene inflamado un dedo del pie. Y a veces terminamos hablando de la necesidad de que se vuelva a Jesucristo. No es que yo a todo paciente que me va a ver le hablo de Jesús, pero se dan las oportunidades. Está el momento, están los pocos minutos, pero se aprovecha. El Espíritu de Dios actúa y yo obedezco. No sé realmente qué ocurrirá con esa persona en los próximos momentos, en los próximos días o incluso el resto de sus días. Pero he entendido que aunque yo no sepa el resultado de eso, debo hablar. Aunque en la universidad nos hayan enseñado que no debemos mezclar la salud, la medicina, nuestra profesión con la religión, yo entiendo, hermano, que si no lo hago, tengo un Dios que me está viendo. Tengo al Espíritu de Dios vigilándome y haciéndome comprender que la mejor inversión que puedo hacer es seguir hablando de Él. Él mantendrá intacto mi depósito para aquel día, como dijo Pablo en 2 Timoteo 1:12. Jesucristo nos llama, Jesucristo te llama a predicar abiertamente a otros su evangelio, a no quedarte callado, a no esconder lo que Él te ha confiado para su gloria, a trabajar tus dones y talentos, a obrar para bien, pero también debes hablar la palabra de Dios. No solamente acompañar al que sufre, no solamente estar con ese amigo, con esa amiga, acompañándole en esos momentos difíciles, como lo hace cualquier incrédulo, sino además hablándole de Jesús. Si se da la oportunidad, hacerlo. No se trata entonces solo de ser una buena persona, sino que hay que mostrar cuál es el origen, es el sostén de este cambio que hay en nosotros. Hablar de la grande salvación que Jesucristo nos ha regalado con su sacrificio en la cruz y de las maravillas de su poder transformador y santificador. De eso se trata, de confesar a Jesucristo, de no avergonzarse del Evangelio de Dios. ¿Y tú, hermano? ¿Seguirás callado? ¿A quién le harás caso? ¿Temerás al mundo? ¿Temerás lo que podrán decir de ti? ¿Te avergonzarás de tu Señor? Contra de nuestra maldad, habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar, mas estando de Él separados, Dios su amor nos mostró.
se ha revelado la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe y no por las obras de la ley, es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada a la gracia que nos afirmó y nos gloriamos en la esperanza de vivir para gloria de Dios. Por tanto no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios, que es por fe, para que sea por gracia, que es por fe, para que sea por gracia, es por fe, para que sea por gracia. Esta es la promesa de Dios. Por tanto no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, quinta parte. Jesucristo profetizó que la disposición de toda persona que recibe el reino de Dios debe ser tal cual un niño recibe instrucciones. Es interesante esto de tener una actitud infantil. Muchos dirán, pero hay que ser maduro en todo esto, pues es peligroso ser un niño. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, versículo 15, profetizando sobre esta actitud, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Recibir el reino de Dios hoy día y en cualquier tiempo es algo nuevo.
Vivimos una vida tan distinta a vivir en el reino de Dios. Nuestros amigos, o en el colegio, o en el trabajo, se vive otro estilo de vida. Son otras las preocupaciones, son otras las motivaciones, es otro el precio, es otro el pago. Por lo tanto, hablar de cosas espirituales, hablar del reino de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es algo totalmente ajeno a lo que estamos acostumbrados según esta sociedad que vivimos. Debemos, dijo el Señor, recibir el reino de Dios como un niño. ¿Qué significa esto? Esto ha sido de gran tropiezo para los que se creen los sabios de la sociedad, hermano. Ellos no quieren creer en lo que la palabra de Dios les ordena. No quieren someterse a ella. Cuestionan todo lo que ella dice porque se contrapone con el mundo en el cual vivimos. Los sabios, los eruditos, los que se creen muy maduros, los que ya creen que han vivido todo en esta vida, muchas veces tienen problemas con el aceptar las verdades del Evangelio y las promesas contenidas allí. Hablar de un futuro, hablar de cosas que ocurrirán, hablar de cuestiones sobrenaturales, se cuestionan, le buscan el error o se centran en lo que no dice la palabra de Dios para justificar su incredulidad. El Señor desea que nuestra animosidad, nuestra recepción de su palabra, de este recibir el reino de Dios, sea con total inocencia y obediencia a lo que se nos señala, enfocándonos con entusiasmo como lo haría un niño en lo que se nos está entregando, con alegría de corazón tal cual un niño oye las palabras de una entretenida historieta, con emoción, con entusiasmo, creyendo. Copiar esa fe, esa humildad de un niño que desea aprender. A pesar de llevar años en la congregación, cuando llega la hora de escuchar también la palabra, no nos sentemos con una actitud, ya sí, esto ya me lo sé, ya tantas veces que se ha hablado lo mismo. No, debemos aprender a ser hijos de Dios siendo humildes, pobres. Necesitamos de esto, necesitamos escuchar nuevamente esto mismo que ya hemos escuchado. Como cuando a un niño le vuelves a contar la misma historia que le has contado tantas veces, que hasta el mismo niño te dice, papá o abuelito o abuelita, cuéntame de nuevo esa historia que me contaste. Y tú se la has contado tantas veces. Él, nuestro Señor Jesucristo, es un Padre que nos quiere llevar a su casa, a vivir eternamente con Él. Pero debe primero enseñarnos algunos y grandes detalles importantes de qué se trata todo este reino y de cómo debemos conducirnos dirigidos por su Espíritu Santo. Debemos recibir el reino de Dios como niños pequeños, siendo afectuosos con Cristo y su gracia, como los niñitos con sus padres o con sus niñeras o con sus maestros, siendo obedientes. Es verdad, hay muchos niños hoy en la actualidad que no son así, pero lo natural de un niño es eso, su inocencia, su obediencia, su deseo de escuchar, su deseo de aprender. Un niño en general todavía no ha aprendido a pensar como superior al resto. Él quiere escuchar, quiere aprender. No está en una actitud, no, si eso yo todo lo sé. No me vengas a contar esto porque yo también lo sé. No, si esto también lo sé. No, si esto también. Y no está bien así. Yo pienso que la cosa no es de esta manera, es de esta otra manera. No, un niño no es así. No es una persona llena de orgullo, llena de vanidad y que se sienta prestigioso y superior al resto.
Un niño no es una persona que no quiera descubrir la importancia de aprender más. Un niño aún no ha descubierto la importancia del yo, del sentirse superior, como muchas veces nos ocurre como creyentes, como cristianos, como miembros de una congregación en que nos sentimos superiores al resto. No como superiores, sino como inferiores, dijo el Señor, como sintiéndote el último, el que necesita recibir palabra de Dios, instrucción, dirección. Un niño todavía no ha aprendido a ser independiente ni a gozarse en ser desobediente, como muchos que dicen ser cristianos. Un niño confía más fácilmente en la autoridad que se le impone y se somete a ella, que un adolescente o que un adulto. Hay un tiempo, por ejemplo, cuando un niño cree que su padre es su héroe, que su madre lo sabe todo y que siempre tiene la razón. Esa es la actitud que debemos tener cuando recibimos el reino de Dios cada día. El niño se da cuenta instintivamente de su propia ignorancia y que es un ser indefenso, que está en peligro. Por lo tanto, debe aprender a confiar en los que cree que saben y que le pueden dar protección. Debes aprender a confiar en la palabra de Dios y que ahí está la verdadera protección para tu vida, para la vida eterna. El niño tiene una memoria muy corta. No guarda rencor como guarda un adulto. Un niño todavía no ha aprendido a abrigar resentimiento. Por lo tanto, hermanos, esa debe ser nuestra actitud como aprendices, aunque llevemos 50 años en el Evangelio. Todavía estamos aprendiendo para llegar a ser perfectos a la altura de Cristo. Esa debe ser nuestra vara que debemos alcanzar. Y no es por antigüedad, ni es por años de teología, ni nada de eso. Hasta cuando se le trata injustamente a un niño, él no reacciona de una manera rencorosa, con resentimiento toda la vida. ¿Cuántos de nosotros no somos muchas veces injustos con nuestros hijos? Y lo tratamos con injusticia. Pero nuestros hijos pequeños, nuestros niños, olvidan y no necesitan estar años recordando, años sufriendo, porque como padres nos equivocamos. Debemos aprender como niños a perdonar. Debemos aprender su carácter, ese carácter que hace que Jesucristo haya profetizado. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esta profecía está por cumplirse y se ha cumplido en muchos ya. No pudieron entrar en el reino de Dios y se fueron de este mundo y quedaron fuera porque en rebeldía se creyeron sabios, se creyeron muy entendidos y no recibieron la palabra de Dios ni el reino de Dios con la humildad, con la pobreza, con la mansedumbre que tiene un niño cuando está aprendiendo algo nuevo. Que el Señor
nos dé la sabiduría, la fortaleza y ese corazón de niño que necesitamos. Ese corazón, esa voluntad de niño para obedecer y para querer seguir aprendiendo cada día de su palabra y de su reino. Que ese corazón de niño volvamos a tenerlo hoy si lo hemos perdido. Si hoy día tú te das cuenta que no estás recibiendo como recibías antes la palabra de Dios, que hoy día hay un corazón ya rebelde como de un adolescente que cuestiona todo, que no está ni ahí con lo que le están enseñando, que no tiene una disposición real a recibir o que rápidamente olvida las enseñanzas y ya no quiere recibir más enseñanzas y no quiere recibir más reconvención. Si te has dado cuenta que en los últimos tiempos tienes un corazón como de un adolescente rebelde, hoy día la palabra de Dios te dice que debes pedirle a Dios que te dé un corazón de niño, un corazón de niño que te haga recibir de esa manera el reino de Dios y la palabra de Dios para que crezcas espiritualmente y llegues al varón perfecto, a la mujer perfecta, a la altura de Cristo. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Vengo delante de ti con una necesidad y que por ahí me dijeron de tu amplia bondad. Corazón rebelde, tengo un corazón de acero y hoy te confieso, Señor, que así no lo quiero. Dame un corazón de niño, dame un corazón humilde, dame un corazón que llore la que sufra por su prójimo. Ay, mi Señor, no más te pido que cambies mi corazón. Si es posible, mi Dios, hazlo de nuevo. Te amo, Jesús. Vengo delante de ti una necesidad y que por ahí me dijeron de tu amplia bondad. Tengo un corazón rebelde, tengo un corazón de acero y hoy te confieso, Señor, que así no lo quiero. Corazón de niño, dame un corazón humilde, dame un corazón que llore lágrimas de amor. Dame un corazón de niño, dame un corazón humilde, dame un corazón que sufra por su
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, quinta parte. Jesús profetizó que el Espíritu Santo nos ayudará dándonos las palabras necesarias cuando hablemos, aún siendo perseguidos. Le tememos mucho a hablar cuando hay peligro en nuestra vida. Y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cada vez más de acuerdo a cómo está evolucionando este mundo, se va a poner peligroso en muchos países. Ya es peligroso en una decena de países, en Asia o en África. Pero también en el resto del mundo, de acuerdo a las nuevas leyes que van totalmente en contra de la palabra de Dios, se está poniendo peligroso hablar en público, pues hay condenas que incluyen esas leyes con respecto a los que emiten opiniones contrarias a lo que se está ordenando. Como por ejemplo en todas estas leyes que afectan la sexualidad y que ha hecho que las personas reclamen los llamados derechos humanos, en los cuales se abusa de la condición humana de querer hacer lo que se le plazca y no hay para ellos un límite moral dado por Dios. He ahí que nosotros debemos ser sal de la tierra y luz del mundo para hablar todas estas cosas. Jesucristo profetizó en Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo, qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida de creyente la palabra de Dios. Y cuando es necesario hablar de la palabra, cuando nosotros tenemos el deseo de predicar la palabra, cuando nos veamos enfrentados a circunstancias difíciles, es el Espíritu Santo que nos recordará la palabra que hemos aprendido y también nos ayudará a resolver de una manera divina, sobrenatural, las circunstancias en las que estamos. Dios nos profetizó y nos prometió eso, que el Espíritu Santo enseñará en la misma hora lo que debamos decir. Y eso debemos creerlo, porque es parte de lo que aparece en la Escritura y Jesucristo mismo profetizó todas estas cosas. Marcos también en el capítulo 13, versículo 11, dice la Escritura, Jesucristo hablando en estos pasajes nos dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es la gran promesa, la gran profecía con respecto a los que están recibiendo persecución, a los que son llevados frente a tribunales por causa de Cristo, a los que son llevados frente a autoridades que ponen en peligro la vida de los misioneros y de los que están llevando la palabra de Dios a los lugares difíciles. Jesucristo prometió, profetizó que es el Espíritu Santo el que hablaría por ellos en ese momento. Así que es lo que a nosotros también nos debe dar confianza en que si en momentos tan difíciles de ser sometidos a la justicia que quiere ponernos alguna condena por predicar la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos da la palabra necesaria,
Más bien debemos tener la confianza en que en momentos de paz y en circunstancias más negociables podemos hablar exactamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque el Espíritu Santo está con nosotros aún en los momentos difíciles. Aún está cuando estamos frente a dificultades reales y tal vez nos sentimos abandonados por la causa de Cristo y estamos siendo atribulados, perseguidos. Jesucristo nos da esa confianza en que debemos tener, en que la presencia de Él está creciendo dentro de nosotros. Por otra parte, hermanos, durante los últimos siglos han surgido teólogos que han empezado a dudar de las Escrituras, de cómo se han escrito, de su real inspiración milagrosa, y han escudriñado incluso versículo por versículo tratando de darle una explicación humana, racional a lo que leen, comparando con otros versículos e inventando diversas teorías para hacernos creer cómo, por ejemplo, se formaron las Escrituras, visto esto, todo desde un punto de vista humano y no espiritual. Pero han olvidado que es el Espíritu Santo el que inspiró a aquellos hombres para escribir las Escrituras. Y es ese mismo Espíritu Santo que nos guía cada día y es ese mismo Espíritu Santo que estará en momentos difíciles de persecución. Dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, le dijo a sus discípulos. Él fue el que inspiró las Escrituras, el que guió a los discípulos y el que ha guiado a miles de cristianos a lo largo de la historia para hablar su palabra, para hablar desde un púlpito y también para hablar en un estrado, en un momento de juicio. Que el Señor nos dé la sabiduría para comprender que Él está con nosotros cada día, aún en los momentos de jolgorio o en los momentos de tristeza, en los momentos de paz como en los momentos de posible guerra en contra nuestra. La palabra de Dios es fiel y ¿quién como Jesús no hay otro? Y si Él lo ha dicho, se cumplirá. Y como dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque ese es el Espíritu Santo el que hoy día también nos santifica y nos ayuda en todo momento para llegar a cumplir la palabra de Dios, lo que está destinado para nosotros, lo que está previsto para nosotros, todo esto para que sea para la honra y gloria de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Esta es la verdad. Tenías que subir al cielo para dejar al Espíritu Santo. Esta es la razón que nos rendimos, Padre amado. Sabiduría es tu don. Esta es la canción que produce tu presencia cuando salimos de tu habitación. Jesús, tu presencia está creciendo cuando levantamos nuestra voz y adoramos con los cielos. Tu presencia está creciendo cuando levantamos un clamor y adoramos con los cielos. Esta es la verdad. Tenías que subir al cielo para dejar al Espíritu Santo. Y esta es la razón
nos rendimos, Padre amado, sabiduría es tu don. Esta es la canción que produce tu presencia cuando salimos de tu habitación. Jesús, tu presencia está creciendo cuando levantamos nuestra voz y adoramos con los cielos. Tu presencia está creciendo cuando levantamos un clamor y adoramos con los cielos. Tu presencia está creciendo cuando levantamos nuestra voz y adoramos con los cielos. Tu presencia está creciendo cuando levantamos un clamor y adoramos con los cielos. Esta es la verdad. Tenías que subir al cielo para dejar al Espíritu Santo. Esta es la razón que nos rendimos, Padre amado. Sabiduría es tu don. Y esta es la canción que produce tu presencia cuando salgo de tu habitación, que es mi lugar preferido. Espíritu Santo, llenos de ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, quinta parte. Jesús, también con respecto al Espíritu Santo, nos profetizó que no habría perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mucho se ha escrito con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que realmente significa esta profecía para nuestros días? Marcos, en el capítulo 3, versículos 28 al 30, dice la palabra de Dios, hablando Jesucristo. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Los fariseos veían cómo Jesucristo sanaba, cómo hacía grandes milagros,
pero ellos decían que esos milagros que Jesús hacía de sanidades era bajo la influencia del maligno y no bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, llamaban espíritu inmundo al Espíritu Santo. Mateo dice en el capítulo 12, versículos 32, con respecto a esta misma profecía: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Acaso esta profecía solamente fue para aquel momento en especial? Lo dijo Jesús cuando los escribas y fariseos declararon que las sanidades que hacía no las realizaba por el poder de Dios, sino por el del diablo. Esos fariseos incrédulos eran testigos del amor de Dios encarnado, sanando enfermos crónicos o enfermos terminales, pero creían que el poder usado por Jesús era un poder encarnado de Satanás. Entonces, al acusar a Jesús de echar fuera demonios por poder demoníaco, cuando era en realidad por el poder del Espíritu Santo de Dios, llamaron demonio al Espíritu Santo. Esto claramente es una blasfemia contra el Espíritu Santo, el llamarlo demonio. Y todo tipo de pecado puede ser perdonado, dijo Jesús, pero este pecado no tiene perdón. Es un pecado eterno, señaló. Las preguntas que nos surgen entonces: ¿puede la gente cometer este pecado en la actualidad? Hay distintas opiniones, hermano. Fue, eso sí, un pecado cometido cuando Jesucristo estaba en la tierra haciendo milagros. Y ya que Él no está hoy físicamente sobre la tierra echando fuera demonios, no son las mismas circunstancias de blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero está la iglesia. Estamos nosotros los creyentes, los cristianos, que hemos recibido y tenemos el don del Espíritu Santo en nosotros. Las personas que se inquietan acerca de haber cometido el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo, en realidad, si están inquietas, no lo han cometido. El mismo hecho de estar inquietos de haber cometido ese pecado imperdonable y de no estar indiferentes, indica que no son culpables de blasfemia contra el Espíritu Santo, según algunos. Por otro lado, hermanos, el Evangelio promete perdón para los pecados y aún para los pecadores más grandes y los pecados más grandes, porque Cristo lo compró a precio de sangre en la cruz, pagando el precio de todos nuestros pecados. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo y comete este pecado, esto significa que se opone a los dones del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo está haciendo en el creyente, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Tal es la enemistad del corazón que los incrédulos y los inconversos pretenden que los creyentes están haciendo la obra de Satanás. Y eso sería un pecado contra el Espíritu Santo, cuando los inconversos piensan que los creyentes están haciendo la obra del diablo. Cuando los pecadores son llevados al arrepentimiento y a la vida nueva, y ellos dicen que eso es espíritu demoníaco y que no es transformación de Dios, entonces están blasfemando contra el Espíritu Santo. Si se elimina el Espíritu Santo, el que fue dado a los creyentes para santificación, para llevarlo a la pureza, a la estatura del nivel de Cristo, y se elimina el único que los puede santificar para hacer la buena obra agradable y perfecta que Dios requiere, entonces no hay más que decir. Pues no tenemos poder nosotros mismos por nuestras propias fuerzas para hacer la obra buena, agradable y perfecta,
sino que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios actuando en nosotros, y por eso que toda la gloria es para Dios, o si no sería gloria del hombre. Y es por eso tan complicado cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio de nosotros, como está profetizado en las Escrituras en los tiempos de la gran tribulación, cuando pase a dominar el mundo el anticristo. Entonces la palabra de Dios dice que hay algo que detiene al anticristo, y eso que lo detiene entendemos que es el Espíritu Santo. Si nosotros en esta vida no somos capaces, siendo cristianos, de mostrar una obra santificadora, una obra digna de arrepentimiento, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo sin Él? Sin el Espíritu Santo que actúa en nosotros, que es Dios mismo dándonos poder, y que hace la gran diferencia entre un religioso cualquiera y un cristiano lleno del Espíritu Santo. Porque un religioso cualquiera trata de seguir normas morales, éticas, pero nunca lo va a lograr a la perfección, nunca va a ser del agrado de Dios. Pues si no tiene a Cristo como Redentor y no tiene al Espíritu Santo como santificador, es imposible. Solo hay una condición para recibir el perdón y es el arrepentimiento. Siempre que una persona vea el sacrificio de Cristo y odie su pecado, aunque no lo puede dejar por sí solo, Dios le puede perdonar. Pero si una persona rechaza repetidamente la voz de Dios, el Espíritu Santo en la persona, y no deja que el Espíritu Santo le convenza de su maldad, e igual hace lo malo, e incluso tiene su ética tan invertida que llama bien al mal y mal al bien, y ni aun cuando se encontrara físicamente con Cristo, sin tener ninguna conciencia de pecado, ¿de qué se podrá arrepentir? Y por lo tanto, si no se arrepiente de nada, ¿de qué se le puede perdonar? No se le podrá perdonar nunca. Si alguien no es convencido de pecado, y eso es labor del Espíritu Santo actuando en nosotros, no tiene de qué arrepentirse. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, nos redarguye y nos santifica. El Espíritu Santo es el que detiene hoy la manifestación del anticristo. Por lo tanto, hermano, si alguien niega la acción del Espíritu Santo o llama al Espíritu Santo de Dios demonio, no tiene ninguna posibilidad de entrar al reino de Dios y está absolutamente perdido, y se cumplirá entonces lo que dijo Jesús, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada nunca, pues estamos expulsando de nuestras vidas al único que nos puede ayudar hoy cuando Cristo físicamente no está presente en la tierra, sino a través de su Espíritu Santo. El Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en medio de nosotros. Si no hay Espíritu Santo, no hay ninguna posibilidad de ser realmente redimidos. Que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría para comprender que sin la obra redentora completa de Dios no somos nada. Y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para nuestro Dios, el que ha hecho todo el trabajo por nosotros y el que nos ha redimido y nos ha dado su tan maravilloso Espíritu Santo. Santo que conmueve a este pueblo congregado en reunión, bautizando con virtud las almas nuevas que conozcan la experiencia de tu don. Señor, por tu palabra siempre cierta, manda avivamiento a nuestro ser. No queremos una iglesia fría y muerta, te pedimos una iglesia con poder, que
repartan los profetas bendiciones, los tesoros y riqueza celestial. Los mancebos que compartan sus visiones, levantando nuestra vida espiritual. Señor, por tu palabra siempre cierta, manda avivamiento a nuestro ser. No queremos una iglesia fría y muerta, te pedimos una iglesia con poder. Prediquemos cantando por las calles, lindos himnos que a las almas llamarán. Cristo quiere que hables y no calles, si callares aún las piedras hablarán. Señor, por tu palabra siempre cierta, manda avivamiento a nuestro ser. No queremos una iglesia fría y muerta, te pedimos una iglesia con poder. Señor, por tu palabra siempre cierta, manda avivamiento a nuestro ser. No queremos una iglesia fría y muerta, te pedimos una iglesia con poder. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 23 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, quinta parte. Y finalmente el capítulo de hoy veremos esta profecía de Jesús sobre una cena con sus siervos. Y esto sí que es algo que se cumplirá en los tiempos finales. No existe hoy día ninguna posibilidad de tener una gran cena con todos los redimidos de las diferentes épocas. Podemos cenar con el Señor en la cena del pan y el vino, pero con todos los consiervos, los redimidos de todas las épocas, eso es algo futuro. La iglesia de Cristo va a las bodas del Cordero. Nosotros que representamos la iglesia y que a su vez representamos la novia de Cristo, del novio que es Cristo, tenemos una petición de matrimonio con Dios. Este matrimonio celestial se llevará a efecto en un momento en el futuro. Y la iglesia de Cristo va a las bodas del Cordero, por supuesto, para cenar con el novio, Jesús, nuestro Redentor. Tal cual una gran fiesta de celebración, Jesucristo profetizó un encuentro para celebrar su triunfo final sobre la muerte y el pecado. El príncipe de paz celebrará haber hecho la paz entre Dios y los hombres en una gran cena real, en donde usted y yo estamos invitados. No lo merecíamos. No teníamos ninguna posibilidad de conseguir un ticket, una entrada para estar allí. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, la compró para nosotros. Compró esa entrada a precio de sangre. La profecía aparece ahí en Lucas capítulo 12, versículos 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, dijo Jesucristo, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Jesucristo dijo que nos sentaremos a la mesa y Él nos servirá. ¿De qué está hablando? Según Apocalipsis 19:9, dice la Escritura en la visión de Juan de los últimos tiempos, con respecto a la cena de las bodas del Cordero, y el ángel me dijo, dijo Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Nosotros, hermanos,
estamos invitados a esta cena maravillosa, final de triunfo, que aparece ahí en las Escrituras y que nos hablan de este maravilloso encuentro final entre el novio y su novia, la iglesia, y que permitirá la unión eterna entre el Salvador y sus salvados, entre el Dios de paz y los que sin mérito alguno han alcanzado dicha paz. El que es por naturaleza Rey de Reyes y tiene la sangre real, nos ha invitado a nosotros, hijos adoptivos, y que formaremos parte de su reino siendo príncipes, no mereciendo esta sangre real, sino a causa de la sangre derramada por el Rey de Reyes y Señor de Señores en la cruz. Bendito el Cordero de Dios que derramó su sangre por todos nuestros pecados. Bendito el Padre Celestial y Rey de Reyes, el Príncipe de paz, que hizo la paz entre Dios y los hombres. Gloria a Dios porque no vas a encontrar a nadie como Jesús en toda la historia de la humanidad, ni habrá nadie como Él en todo el futuro, pues Jesús representa el único camino, la única verdad y el único que nos puede dar vida eterna. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador, que ha profetizado cuestiones que ya se han cumplido, cuestiones que se están cumpliendo y promesas maravillosas que no nos podemos llegar a imaginar. Él nos servirá, dice, a la mesa. Nos sentaremos a la mesa en una cena con el Señor. Y el que prometió es fiel y verdadero y cumplirá. Y por tanto debemos estar gozosos que aunque estemos viviendo no una perfecta vida ni en unas perfectas circunstancias, pero sabemos que las promesas de nuestro Señor son maravillosas porque sus promesas son válidas y son eternas. Gloria a Dios por el Padre Celestial, porque Él nos ha dado la oportunidad de conocer nuestro destino, nuestra situación actual y nos ha perdonado y además nos ha regalado un adelanto de lo que ocurrirá después de nuestra muerte y después de la muerte de nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. Él nos da realmente paz y confianza con su palabra. Su palabra es maravillosa. Escudriñe las Escrituras. Siga las bondades de Dios de cerca, no de lejos, no en privado, sino también manifestando todo esto a otros con su vida transformada y hablando, confesando al Señor Jesucristo. Él es nuestro único Dios. Él es el que ha hecho todo por nosotros y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sea para Jesucristo, nuestro Señor y Dios. En este tiempo resucitarán mis hermanos que en el paraíso están, y nosotros seremos transformados, después raptados para estar con el Señor. En la cena de las bodas del Cordero, recibiendo cada uno su galardón por haber hecho lo que nos dijo su ángel aquí en la tierra, en el programa de Dios. En la cena de las bodas del Cordero, recibiendo cada uno su galardón por haber hecho
lo que nos dijo su ángel aquí en la tierra, en el programa de Dios. En este tiempo será la resurrección de mis hermanos en el día del Señor. Los recibiremos con los brazos abiertos, todos contentos estaremos con el Señor. En la cena de las bodas del Cordero, recibiendo cada uno su galardón por haber hecho lo que nos dijo su ángel aquí en la tierra, en el programa de Dios. En la cena de las bodas del Cordero, recibiendo cada uno su galardón por haber hecho lo que nos dijo su ángel aquí en la tierra, en el programa